que se dedica al diseño de vacunas y que ustedes puedan interactuar con él y hacer todas esas dudas que nos quedan hasta el momento. Entonces, espero poderlo convencer y como les decía en la última sesión donde ustedes se expongan, antes de comenzar con las exposiciones, él nos pueda iniciar esa plática. Creo que sería muy interesante y bueno, estoy haciendo todo por convencerlo, espero lograrlo. Estábamos, les decía, hablando sobre las vacunas, sobre los diferentes tipos de vacuna y dentro de esto nos faltaba hablar sobre las vacunas génicas. Existen diferentes versiones de vacunas génicas. Realmente es hablar nuevamente de lo que ya platicamos antes, en donde hablábamos de las vacunas inactivadas y las vacunas atenuadas, solamente que ahora este proceso se va a llevar a cabo por un mecanismo génico. Y dentro de estos, el primer concepto que aparece son las vacunas recombinantes por vectores, las cuales consisten en la introducción de genes en vectores vivos, microorganismos no patógenos para el hombre de forma natural, o tras someterlos a un proceso de atenuación, que ulteriormente inoculados aporten todas las ventajas que proporciona una vacuna viva, facilitando la inducción de potentes respuestas de células T. Algo de resaltar aquí es que vamos a conservar esa inmunogenicidad, sobre todo por la vía de entrada. ¿Por qué? Porque al interiorizarse el citoplasma de las células, van a permitir una adecuada activación de la respuesta celular. Sin embargo, un factor importante que se busca dentro de las vacunas génicas suele ser la no replicación, como una limitante de la virulencia de estos patógenos. Existen muchas formas de generar estas vacunas génicas y muchos vectores a utilizar. Como ya decíamos, pueden utilizarse diferentes virus, pueden utilizarse bacterias como Salmonella, el bacilo de Calmette-Guerin, Poxvirus, adenovirus, flavivirus, entre otros. Y de esto van a surgir las vacunas recombinantes vivas o pueden surgir los replicones. Un ejemplo de estas vacunas sería el reordenamiento que ya lo habíamos comentado al principio cuando comenzamos a hablar de la clasificación de las vacunas, en donde se van a coinfectar células blanco con dos virus diferentes. Bueno, virus diferentes porque uno va a ser patógeno y otro no patógeno, pero son de características similares. Esto va a generar la recombinación génica en donde vamos a tener dos envolturas en donde lo que va a cambiar es el material genético que se va a expresar y bueno, con el que nos vamos a quedar es con aquel en donde se conservan los determinantes antigénicos del virus patógeno y el material genético sea el del virus no patógeno. Y finalmente va a haber la inactivación o simplemente la atenuación de estos. Otro tipo de vacunas génicas van a ser las vacunas con DNA, en donde vamos a tener plásmidos. Esta técnica fue diseñada por Wolf y Feldner, en donde estos plásmidos, por medio de balística, son introducidos a nuestro cuerpo y van a llegar a células blanco. Generalmente, las células a las que más suelen introducirse este tipo de materiales son a las células musculares. Esto va a tener la finalidad de que nuestras células expresen algunos determinantes antigénicos, proteínas del virus en cuestión, y finalmente con esta técnica podamos activar adecuadamente a las células dendríticas. Una de las ventajas de estas es que estas vacunas son ricas en nucleótidos CpG no metilados, lo cual favorece la respuesta inmunológica celular, porque como ya lo hemos mencionado antes, las islas CpG funcionan como un adyuvante. Estas vacunas cuentan con la característica de que pueden activar tanto respuesta humoral como respuesta celular pueden ser aplicables para antígenos proteicos. Este es un esquema en donde tratan de explicar precisamente eso que les comentaba yo anteriormente. Teníamos a la célula blanco, va a ser introducido el plásmido, se van a expresar los determinantes antigénicos. Estas proteínas, al quedar en citosol, pueden ser presentados por el MHC de clase 1. Pero además, estas células pueden ser reconocidas por las células dendríticas y esto va a permitir una mejor activación.
además de que estos antígenos van a quedar tanto en MHC de clase 1 como en MHC de clase 2. Todavía no, en lo último que he leído, no hay como la información o los mecanismos, no se han descrito los mecanismos mediante los cuales llegan al citoplasma de las células dendríticas estos antígenos. Sin embargo, sí se sabe o se ha visto que estos plásmidos también llegan a las células dendríticas y ahí se da directamente la expresión. Falta definir exactamente cómo es que se ha dado todo esto, pero lo que sí se sabe es que eso va a permitir que haya una activación tanto de la respuesta inmune celular como de la respuesta inmune humoral, con la producción principalmente de anticuerpos recombinantes. Y finalmente vamos a tener a las vacunas comestibles. Dentro de las vacunas comestibles van a ser vacunas que van a ser dirigidas hacia la expresión de proteínas. En este caso, lo que se hace es transfectar un gen de interés, alguna determinante altamente inmunogénico en nuestro patógeno, en la bacteria Agrobacterium tumefaciens. Esta va a infectar a las células vegetales y bueno, estas células vegetales se van a llevar en cultivo hasta seleccionar solamente aquellas que hayan sido adecuadamente transfectadas y se van a llevar después a cultivo o a crecimiento para finalmente extraer a estos determinantes antigénicos. La mayoría de los logros hasta ahora es que de estas plantas se extraen estas proteínas y finalmente estas proteínas son las que van a ser consumidas por las personas y bueno, que van a llegar vía mucosas y a través de las células M principalmente van a poderse introducir al sistema inmune y esto va a permitir una activación adecuada de los linfocitos B con la producción principalmente de las IgAs, que si recuerdan era de los principales anticuerpos neutralizantes a nivel de mucosas. Sin embargo, la meta con estas vacunas es llegar a ese punto en donde estos determinantes se expresen en estas plantas y las plantas no tengan que ser procesadas, sino que podamos consumir directamente a esos alimentos, como podría ser un jitomate, una fresa, etc. Hay varios estudios en cuestión relacionados con este aspecto. Pero bueno, no hay una vacuna hasta el momento aprobada, pero sí diferentes trabajos que podrían hablar del posible éxito de este tipo de vacunas y bueno, con la ventaja de que eliminaríamos las vías mucho más agresivas. Este es un esquema, me faltó ponerles las referencias, chicos, se las pongo en un ratito más y les subo esta presentación para que tengan ustedes las citas, pero bueno, este es un esquema de algunos de los trabajos que hay. El artículo, si mal no recuerdo, es del 2015, por eso es que llega hasta este punto. Pero como podrán ver, existen diferentes trabajos en donde se ha trabajado, por ejemplo, contra la Escherichia coli, contra Vibrio cólera, contra algún tipo de coronavirus, que no es el que estamos viviendo ahora, pero bueno, en donde se han hecho trabajos en papa, en jitomate, en alfalfa, en la hoja de tabaco, que como sabemos no es consumida, pero de ahí se extraen grandes cantidades de estas proteínas y finalmente se puede hacer la purificación de los determinantes antigénicos, que es con lo que se va a trabajar finalmente. Como ven, conforme van pasando los años, hay cada vez más trabajos. No dudo que al momento haya todavía muchos más y con más avances relacionados con la aplicación que tendría esta tecnología para el diseño de vacunas. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Maestra, yo tengo una duda. Sí. Bueno, pues parece que las vacunas comestibles pues sí son como una alternativa, ¿no? Pero por la vía en que se administran, o sea, sí estaría bien. Bueno, son como
pues diferente mecanismo, ¿no? O sea, cómo funcionan, pero de todas maneras sí sería bueno o eficiente. Yo tengo mis dudas y yo creo que no soy la única, tan es así que por eso hasta el momento no se ha logrado aprobar una vacuna de estas. Ujú. Se supone que dentro de la transfección recordamos que no solamente se van a transfectar los genes de la vacuna o del determinante antigénico de interés, sino que junto con esta secuencia van también las secuencias de enzimas que se van a encargar del plegamiento de esta proteína, enzimas que se van a encargar de la protección, por ejemplo, de la proteína, entre otras cosas, para que permitan el paso a través de estómago y que no sean degradadas finalmente, para que puedan llegar un poco más intactas hacia la mucosa. Esos son los objetivos, pero aún creo que falta bastante trabajo. Ahora, yo les soy honesta, no he revisado algún trabajo reciente en este tipo de vacunas, entonces tendría que revisarlo como para poder dar una opinión de qué tan eficientes son ya en modelos experimentales. Lo que sí sé es que la mayoría de este tipo de vacunas que tienen como finalidad la vía de entrada oral bueno, se hace contra antígenos, que ese es el mecanismo de acción o su vía de entrada. Por lo tanto, lo que buscamos es la activación de la respuesta del sistema inmune de las mucosas. Creo que no, que aun cuando llegue un punto en donde logremos obtener este tipo de vacunas, no creo que sea posible que sea contra todos los procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque, insisto, esta vía de entrada activa generalmente un perfil que es el de, por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, la producción de las IgAs, pero difícilmente vamos a tener un perfil, por ejemplo, asociado a IgG, que contra muchos patógenos es el ideal. Entonces tendríamos que seguir utilizando las otras vías. No creo que estas vacunas desplacen a todas las estrategias que tenemos hasta ahora. Sin embargo, sí serían un mecanismo muy importante para cierto tipo de enfermedades. De hecho, si lo ven en los ejemplos que les mencionaba ahorita, normalmente son infecciones a nivel gástrico. ¿Sí, Fernanda? Sí, sí, ya quedó claro. Gracias, maestra. No, al contrario. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. No, maestra. Bueno, pues aprovechando los minutos que me quedan, seguimos avanzando. Como les decía, mucho hay en cuestión todavía relacionado con las respuestas que pueden generar estas vacunas. Sabemos que las vacunas son de las herramientas más utilizadas, ¿por qué? Por la prevención, porque el hecho de que haya prevención va a disminuir muchos costos. Y sabemos que el propósito de una vacuna es hacer un tratamiento que sea seguro. Sin embargo, también sabemos que ha habido mucho tipo de respuestas relacionadas, respuestas negativas relacionadas a la administración de estas vacunas. La presencia de algunos síndromes, respuestas alérgicas, reversión de la patogenicidad, entre otros. Generalmente hablamos de un caso en millones de dosis administradas. Pero pues lo ideal es que no haya ni un caso en millones, es que simplemente no generen esas respuestas adversas. Entonces, por ello es importante conocer este tipo de reacciones. Es impactante todo lo que esto ha generado, que existe un área en la medicina que se le define como vacunología, en donde se estudia las diferentes vías de administración, los vehículos que se utilizan, los adyuvantes, los diferentes tipos de vacunas, las tecnologías anteriores, las tecnologías novedosas, entre muchísimas cosas.
Es un área en donde revisarlo ahora en una unidad, como lo pudieron ver, nos permite solamente revisar conceptos, pero hay mucho que estudiar de fondo. Entre ellos, por ejemplo, el producir determinantes antigénicos que tengan una mayor preferencia hacia los MHC. ¿Y hacia qué MHC? Porque muchas veces las deficiencias que vemos en las vacunas está precisamente asociado a eso, a que los determinantes antigénicos contra los cuales estamos produciendo nuestras vacunas no tienen la misma fuerza de unión a todos los MHC que existen. Recordamos que la molécula del complejo principal de histocompatibilidad es una molécula que tiene muchos alelos. Y al tener esto, vamos a tener un montón de polimorfismos, lo cual no va a permitir que hacia todos los individuos se unan de la misma manera. Y creo que en el momento en el que logremos vencer también esas barreras, vamos a tener vacunas mucho más efectivas, en donde realmente hablemos de esas efectividades del 90 y tantos % que se nos dice hasta ahora, porque en las vacunas que existen al momento hablan de eficiencias del 60%, del 70%, 80%. ¿Y a qué se debe esa diversidad? Pues a que no logramos llegar hacia todos los MHC. Y por ejemplo, sería un área de estudio. Otra sería la diversidad que existe entre los diferentes tipos de adyuvantes. Por ejemplo, leía que dentro de las vacunas, eso está en un área de estudio todavía, no lo he visto que haya publicaciones, no publicaciones, sino aplicado en alguna vacuna que se aplique en este momento, pero donde sugieren que si se utilizan cierto tipo de, los del dolor, ¿cómo se llaman los medicamentos? Antihistamínicos. ¿Analgésico? Analgésicos, gracias. En donde si se administran la vacuna acompañado de algunos analgésicos, estos analgésicos pueden funcionar como, por un lado, adyuvantes, pueden funcionar como protectores de los determinantes antigénicos, entre muchísimas otras cosas. ¿Qué quiere decir? Que todavía tenemos mucho cómo mejorar a nuestras vacunas, ¿sí? Pero bueno, a propósito de todo eso, pues entonces hablamos del tipo de reacciones adversas que pueden existir relacionados con las vacunas. Y tenemos 4 tipos de reacciones. Tenemos las reacciones inducidas por la propia vacunación, las debidas a errores de programa, coincidentes e idiosincrásicas. Las inducidas por vacunación van a ser aquellas reacciones que se deben netamente a la vacuna, pero no necesariamente al determinante antigénico. Este tipo de reacciones pueden ser locales o pueden ser sistémicas. Las hay comunes donde se presenta dolor, enrojecimiento, endurecimiento, el nódulo cutáneo, vesículas, o raras veces en donde se caracteriza por la presencia de algún absceso, reacción local grave, reacción de hipersensibilidad tipo 3 o tipo 4. Esto va a depender de la vacuna en sí, va a depender de los adyuvantes, va a depender de la vía de administración, entre muchísimos otros factores. Tenemos también a las reacciones sistémicas, que puede ser como la presencia de fiebre, irritabilidad, dolor muscular, malestar general, cefalia, vómito y diarrea, y rara vez episodios de hipotonía, hiporreactividad, osteitis, regeneración de la virulencia, reacción de hipersensibilidad de tipo 1, tipo 2, parálisis facial, meningitis o convulsiones. Este tipo de reacciones son las reacciones alérgicas como tal. Como les decía, este tipo de reacciones van a depender de los ingredientes o los componentes de la propia vacuna en sí. Hablar de ellas es definirlas, pero muchas de ellas a veces son necesarias para tener una adecuada respuesta inflamatoria. ¿Y a qué me refiero con necesarias? Lógico, no quiero decir que aquellas que son graves son necesarias, sino que recuerdan que cuando nosotros definíamos que el tener una buena respuesta inmune, para tener una buena respuesta inmune adaptativa, requiere inmunidad innata. Y dentro de esa respuesta inmune innata aparece la inflamación. Entonces, muchos de los adyuvantes inclusive van a tener como finalidad provocar esa inflamación. Y como resultado de esa inflamación, pues vamos a tener algunas de estas reacciones adversas, como puede ser el dolor, la tumefacción o estas características, ¿sí? Ya después de eso se pueden desarrollar algunas otras más agresivas,
que la mayoría de las veces están relacionadas con cuestiones alérgicas. No sé, algunos de los vehículos que tienen este tipo de vacunas es, por ejemplo, la ova o la ovoalbúmina, que es la proteína del huevo. Entonces, cuando una persona es alérgica al huevo, no debería administrarse este tipo de vacunas. Luego ahí hay muchas cosas en cuestión. Por ejemplo, igual cuando son niños, no es tan común este tipo de reacciones por lo que hemos platicado, la madurez del sistema inmune, todavía no hay una buena producción de IgEs, entre otras cosas que, que mueve mucho todas estas características y de las cuales debemos estar pendientes y, bueno, estudiarlas relacionadas a cada patógeno que estemos revisando o a cada vacuna en particular. Luego están las reacciones debidas a errores de programa, que son reacciones debido a los errores, de conservación, de almacenaje, el transporte, la manipulación y administración de la vacuna, donde puede haber pérdida de la esterilidad, reconstitución errónea. ¿Se acuerdan lo que les platicaba hace un tiempo en donde les decía que para poder obtener una mayor respuesta adyuvante por parte de las sales de aluminio, se requería la agitación, se sugería una agitación, un vortexeo a máxima velocidad de 30 segundos, en algunos casos señalan que hasta de 5 minutos, para que se pueda agregar todos los determinantes antigénicos sobre esas partículas y generar realmente esa respuesta adyuvante. Entonces, todo ese tipo de procesos no siempre se pueden llevar a cabo en la realidad. Y si hay algún problema en esa reconstitución, pues podemos tener consecuencias negativas. Vía de administración equivocada, transporte y almacenamiento incorrecto o la omisión de contraindicaciones. Otro problema que se tiene, por ejemplo, en la reconstitución, hay algunas vacunas, según yo, cada vez son menos, si no es que ya no las debe haber, en donde los polvos vienen liofilizados y hay que reconstituirlas con solución inyectable. Y resulta que ahí es donde puede haber problemas. Si se reconstituye con una solución diferente, ¿se acuerdan el caso que les platicaba de la insulina? En donde se equivocó la enfermera y en vez de administrar la vacuna, administró insulina a unos bebés. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, ya no son asociados directamente a la vacuna, sino al proceso. O la omisión de contraindicaciones, algún proceso que esté pasando, por ejemplo, en las inmunodeficiencias, no deberían administrarse las vacunas, entre otras. Y luego tenemos las coincidentes y las idiosincrásicas. Las coincidentes son situaciones que se van a dar porque en ese momento se está cursando con alguna enfermedad, la cual probablemente todavía no ha detonado por completo y coincide con la vacuna y lo asociamos a la vacuna. Y luego van a estar las idiosincrásicas, que simplemente van a ser aquellas reacciones que aún no se logra definir cuál fue la causa, pero se ha quedado demostrado que ni fue la vía nada relacionado con el proceso de administración, ni fue una característica o fue resultado, perdón, de los componentes de la vacuna. ¿Hay alguna duda hasta aquí, muchachos? No, maestra, todo bien. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, hasta aquí viene el examen. El examen es el miércoles. Si hay dudas sobre el examen a la hora que estén estudiando, les recuerdo que estoy pendiente. Solo procuren, chicos, que no sea tan tarde y la otra que me tengan paciencia, porque hay muchas otras actividades y a veces me cuesta un poquito más de trabajo, pero créanme que hago todo lo que esté en mis manos por atenderlos en tiempo. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Ok, pues entonces me quedo con los equipos. No sé si sobre su cartel quedó alguna duda. Que no sean con los equipos que quedé de revisar ahorita. No, No, maestra. nosotros no, maestra, estamos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nada más les recuerdo que mañana va a ser la presentación. Recuerdo que deben estar todos los integrantes del equipo
Y las presentaciones van a ser de 5 minutos. La idea es que pasemos todos. Si respetamos los tiempos, alcanzamos mañana mismo a pasar todos y terminar con esta actividad, ¿sí? Entonces, por favor, preparen bien sus tiempos. Les recuerdo que puede participar solo una persona. No es necesario que estén todos. Bueno, que participen en la exposición, que estén todos, sí. ¿Por qué? Porque a la hora de las preguntas, pues es importante que el equipo respalde. ¿Sale? Sí, maestra. Ok, pues entonces sería todo. Muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana para la exposición y el miércoles para el examen. Gracias, maestra. Gracias, maestra. A ustedes. Hasta luego. Me quedo primero con el equipo de software.